¿Cómo están ustedes? Junto a todo el equipo de Noticiero Judicial les queremos dar la bienvenida a revisar las principales informaciones que hemos preparado esta semana para ustedes. Estos son los titulares. Tribunales de tratamiento de drogas muestran altas cifras de reinserción y baja reincidencia. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial hizo un balance de la agrupación a 11 años desde que fue creada. Y esta semana en el fallo histórico, un caso que sentó precedente: acoso laboral. Comenzamos a revisar las noticias. Según cifras del Ministerio Público, 6 de cada 10 delitos son cometidos por personas que presentan consumo problemático de alcohol o drogas. El Poder Judicial participa de un proceso alternativo para rehabilitar y reinsertar a estas personas. Se trata de los llamados tribunales de tratamiento de drogas. ¿En qué consiste? Es una salida alternativa que ha dado muchos resultados y que se los presentamos en el siguiente informe. Hace 10 años se inició un proyecto piloto que busca entregar una solución alternativa a aquellas personas que cometen delitos de baja condena. En la actualidad, este programa, conocido como Tribunal de Tratamiento de Drogas, se ejecuta en 6 regiones a lo largo de Chile. A 57 kilómetros de Santiago, el Juzgado de Garantía de Talagante cumplió un año realizando este tipo de audiencias, coincidiendo con el egreso de los primeros usuarios del programa. Yani es uno de los rehabilitados, tiene 42 años y acaba de recibir un diploma que da cuenta de ello. Pero antes debió pasar por situaciones difíciles. La adicción al alcohol y las drogas lo distanció de lo más preciado que tiene, su familia. Por eso, luego de una medida cautelar de alejamiento en su contra, debió someterse a este proceso de desintoxicación, que puede ser residencial o ambulatorio. Yani optó por internarse. ¿Cuál es el rol que ha cumplido tu familia en este tiempo? Es apoyarme. Estuve a punto de perderlo. A punto. Me apoyaron harto. Igual tuve 4 meses que cargó la casa encima, se echó la casa encima porque ella estuvo trabajando con los niños y son 3 y cansancio. Cuando me iba a ver, igual la veía, no me lo decía, pero veía que lo que estaba pasando por las situaciones, igual la tristeza, no me lo demostraba, pero yo me daba cuenta al tiro. En paralelo, el Tribunal de Tratamiento de Drogas se reúne mensualmente para revisar los avances y dificultades de este proceso, que cambia la lógica de la administración de justicia tradicional. El juez no sanciona, sino que aplica lo que se conoce como justicia terapéutica. Propone una salida opcional a través de la suspensión condicional del proceso. En la primera ocasión en que una persona cae detenida, tiene la posibilidad de ser intervenida sin que exista una pena, sin que se haya determinado que es responsable o no de un delito, sino que existe una primera intervención inmediata desde la audiencia de control de detención que posibilita que esta persona tenga acceso a un programa de tratamiento y de esa forma evitar que vuelva a ser usuario del sistema, que vuelva a ser imputado. Lo que a nosotros concierne es un proceso de seguimiento. Como Ministerio Público, como fiscales, hay una audiencia en la que interviene también el defensor, por cierto, la persona que hace el seguimiento y, por cierto, el juez que en definitiva va regulando la situación, en este caso, de la persona que pretendemos resocializar. Pero además del equipo jurídico, el programa incluye una dupla psicosocial que entrega el tratamiento a los usuarios que, como es de esperar, en un principio son reticentes al cambio. En el caso del Tribunal de Talagante, esta dupla dispone de una sala especial para atenderlos, donde se les ofrece comodidad y privacidad. No son personas que están buscando tratamiento por el tema del consumo de drogas, o sea, ellos vienen por una razón completamente distinta. En ese momento se les ofrece esta oportunidad, pero también va a haber mucha ambivalencia, o sea, no van a tener ganas, lo único que quieren es irse para la casa, no quieren que nadie más los vea, etc. Y ahí el rol del psicólogo, bueno, y de la dupla psicosocial en general, tiene que ver con motivar a estas personas a visualizar otras alternativas en términos de poder hacer un tratamiento que puede significar un mejoramiento en la calidad de vida bastante importante.
El año 2013, 240.000 personas fueron condenadas en Chile. Cerca del 60% de estos delitos se cometieron bajo la influencia de drogas o alcohol. Es por eso que la función de los tribunales de tratamiento de drogas cobra fuerza a la hora de aumentar la rehabilitación y las cifras de reinserción laboral, porque si al término de un año el tratamiento ha sido satisfactorio y el usuario ha cumplido las condiciones, egresa del programa. Además de todas las implicancias de salud que esto tiene, procesalmente queda sobreseída definitivamente. Y entonces quiere decir que es como si esta causa no hubiese existido para esta persona, lo cual es muy importante porque además la ayuda en su incorporación laboral. En el ámbito laboral no tiene antecedentes y por lo tanto tiene, digamos, una perspectiva mucho más amplia para poder insertarse en el ámbito del trabajo y no volver a delinquir ni a consumir drogas. Yani es optimista, su sonrisa es evidente, la rehabilitación le devolvió la seguridad de confiar en sus capacidades. Hoy cuenta orgulloso que el diploma lo colgó en su pieza, para no olvidarse que su vida es importante. Hay que luchar día a día, si esto es... hay que luchar contra uno mismo y pensar positivo, ¿no? Pensando positivo las cosas van a llegar. Si pienso negativo me van a llegar todo lo negativo, así que hay que aprender lo positivo. Eso también lo he aprendido hartas cosas. Así que hay que usar las herramientas, ¿no? Hay hartos proyectos también con la música, así que todo bien, gracias a Dios también. Parte de la labor que realizan los intervinientes durante la rehabilitación fue registrado en el documental Jueces que Sanan, estrenado en el auditorio del Centro de Justicia. En 52 minutos, la cinta muestra la historia de 2 imputados que, al igual que Yani, se sometieron durante un año a este proceso de sanación, integrado por jueces, fiscales, defensores y profesionales del área. Además de la región metropolitana, este programa tiene presencia en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, O'Higgins y el Maule, pero se está trabajando para implementarlo en todo el territorio nacional. Un sistema exitoso que ratifica la misión que mandata la Constitución de la República de Chile a las autoridades y funcionarios del Estado: potenciar las condiciones que permitan a cada persona su máxima realización espiritual y material. Más de una vez hemos conocido de la participación de menores de edad en hechos delictuales. ¿Son imputables? ¿Desde qué edad una persona puede ser juzgada por un tribunal si ha cometido algún delito o alguna infracción? Esa es la pregunta que nos llega esta semana desde la calle. ¿A qué edad una persona es imputable legalmente? Todos los y las adolescentes, desde los 14 a los 18 años, son responsables ante la ley al cometer un ilícito o delito desde que la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente entró en vigencia el 18 de junio del 2007. Esta ley establece procedimientos, fiscales y defensores especiales. Además cuenta con programas de reinserción y rehabilitación por adicción a drogas y alcohol. Los y las adolescentes pueden ser objeto de 3 tipos de sanciones penales: privativas de libertad, para delitos más graves e implica internación en régimen cerrado o semicerrado, además de sanciones accesorias. En ambos regímenes deberán los jóvenes infractores continuar sus estudios, aprender oficios, tratar las adicciones y asistir a programas de reinserción social y de fortalecimiento del vínculo con la familia. No privativas de libertad, las que incluyen la libertad asistida y libertad asistida especial, que no exceden los 3 años, reparación del daño causado a la víctima, servicio en beneficio de la comunidad y multas y amonestaciones. O también sanciones accesorias, como rehabilitación por adicción a drogas y alcohol o la prohibición de conducir vehículos motorizados hasta cumplir los 20 años. El artículo 2 de la Ley 20.084 resguarda el interés superior de los adolescentes infractores de la ley penal en todas las actuaciones relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables en el reconocimiento y respeto de sus derechos, lo que se encuentra en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a la que el Estado se encuentra obligado al haber suscrito este compromiso internacional. Seguimos con informaciones que nos llegan desde fuera de la región metropolitana. En la región de Antofagasta se está presentando un proyecto de capacitación en lengua de señas para los funcionarios del Tribunal de Familia. Esto con el fin de acercar a todos los ciudadanos al Poder Judicial. Mire la nota. Uno de los derechos de las personas frente a la justicia es tener un trato digno y la entrega de información clara y oportuna a quienes la requieran.
Ser inclusivos a aquellos que sufren de discapacidad de origen auditivo es parte de esta tarea y es uno de los proyectos que está desarrollando el Juzgado de Familia de Antofagasta. A través de la exposición de Cenadis surge la inquietud de ver la posibilidad de contactarnos con alguna asociación en la lengua de señas para incorporar la posibilidad de una capacitación o una formación en la lengua de señas a los funcionarios del tribunal. En esta visita guiada por la administradora del juzgado, Angélica Abrigo, y un intérprete de lengua de señas, las personas sordas recorrieron las dependencias de este tribunal. Nosotros tenemos dividido 3 flujos o fuentes de ingreso de atención de público. La primera es una isla de informaciones. Se toma conocimiento cuál es el trámite que viene a hacer acá el tribunal. Pasa de inmediato a una ventanilla de atención que se llama procedimientos especiales, que es atendida exactamente por 2 consejeras técnicas o 2 consejeros técnicos. Esta unidad, que es la unidad general en que se toman las demandas contenciosas. Desde el año pasado se implementó en forma más masiva la posibilidad de autoconsulta. Puede venir acá, si es que no tiene un computador, a ver cuál es el estado de su causa. Hace 2 años, el tribunal partió con una iniciativa de capacitación en lengua de señas a cargo de la magistrado Mitzi Belmar. Sin embargo, el proyecto no prosperó. Este año, la Fundación Manos en Acción, junto con Cenadis, presentó un proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Postulamos a un proyecto, un FNDR, donde pretendemos a corto plazo, si es que salimos a jugar, ya estamos a comienzos de la segunda etapa, donde los consejeros tienen que revisar si es que estamos en vía de aceptación, y es la capacitación de lo que es los funcionarios en lo que es cultura sorda y lengua de señas. Estaría tomando clases de lengua de señas, ¿cierto? Sí, estamos interesados. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. La iniciativa se realizó con éxito para las personas con discapacidad auditiva. En un futuro próximo se busca educar a los funcionarios del Tribunal de Familia en lengua de señas. Ya se lo adelantábamos en titulares, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, APRAJUD, cumple 11 años desde su creación. Su presidente, Patricio Aguilar, hizo una evaluación del rol de esta asociación y cuáles son los desafíos que ellos tienen para seguir aportando al desarrollo de todo el Poder Judicial. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, APRAJUD, nace el 3 de octubre del año 2003 en el marco de la incorporación de la institución a la reforma procesal penal. En este aniversario conversamos con el presidente de APRAJUD, quien es administrador del primer juzgado de garantía de Santiago, Patricio Aguilar Paulsen. Patricio, muchas gracias por conversar con Noticiero Judicial. ¿Qué tal? Muy buenos días. De eso, me refiero al 3 de octubre, ¿cierto?, del año 2003, ya han pasado 11 años. ¿Cuál es el estado actual de la APRAJUD? Hemos visto en los últimos meses una incorporación evidente de por lo menos directivas regionales a lo largo del país. Sí, Julio, efectivamente nosotros partimos tímidamente en aquel octubre del 2003 con solo 65 socios, que son los socios fundadores. A propósito de una reunión que se hizo a nivel nacional para hablar con estas nuevos profesionales que se incorporaban en materia de gestión y administración. Hoy día hemos crecido 10 veces. Eso significa que hoy día tenemos una cantidad importantísima de colegas profesionales de todas las áreas de las materias de administración y gestión, como contadores, auditores, ingenieros, civiles, industriales, comerciales. Y también, por supuesto, muchos abogados, periodistas y personas que se han ido incorporando, porque esta es una asociación transversal de profesionales. Yo me atrevería a decir que es una asociación de universitarios que se han adscrito al Poder Judicial en las distintas áreas. Así que por eso quería comentarte de que ha estado en un constante crecimiento.
Sí. ¿Cómo fue la llegada de este tipo de profesionales al Poder Judicial? Una institución que en sí misma siempre tuvo abogados solamente, y llegaron ingenieros civiles, comerciales, como dices tú, contadores, periodistas, no sé. Bueno, para todos los efectos es una situación, yo diría, paradigmática. Se rompe un paradigma. Es efectivo que en el Poder Judicial, que siempre fue una institución por 140 y tantos años, evidentemente profesionalizada en las materias del derecho, ¿no es cierto?, con abogados o licenciados, que incorpore esta camada de profesionales de otras disciplinas. Eso yo me atrevería a decir que es como la segunda gran reforma, porque más allá de reformar los procedimientos, ¿no es cierto?, penales, después familia, qué sé yo, son estos profesionales que traen esa visión de modernización, de implementación de procesos, y por supuesto que propias de sus disciplinas, significa para el Poder Judicial incorporar una visión, ¿no es cierto?, yo diría que modernizadora también. En agosto pasado ustedes realizaron en el sur del país su consultivo nacional 2014. ¿Nos puede contar, por favor, cuáles fueron las principales conclusiones de esta reunión? Julio, el entorno era ideal. Es la octava maravilla del mundo en términos de la naturaleza. Y efectivamente nosotros poder haber hecho nuestro consultivo a pocos kilómetros de las Torres del Paine en Puerto Natales nos permitió en una jornada de reflexión en agosto pasado poder tener el espacio, la tranquilidad, la natural necesidad humana de poder reflexionar y qué es lo que queremos ver hacia el futuro respecto de lo que ya hemos hecho y lo que estamos haciendo actualmente. Nuestros principales desafíos principalmente tienen que ver cómo estos profesionales que se han adscrito al Poder Judicial en las distintas disciplinas, en los distintos cargos, transversalmente en todo el Poder Judicial, con el propósito de aportar nuestra visión como auxiliares, ¿no es cierto?, a la justicia, para poder generar esta transformación, esta modernización, esta innovación que requiere el Poder Judicial de cara a la ciudadanía. Por lo tanto, me atrevería a decir que nuestras conclusiones más importantes es el rol que van a jugar estos profesionales en este proceso. Sí, mi siguiente pregunta apunta a eso. Ustedes como administradores y profesionales de la administración, porque la asociación agrupa más que administradores, ¿cierto?, son el motor del cambio. Y quería preguntarle cómo visualiza usted los cambios de gestión en la administración de la Corte Suprema, en Corte de Apelaciones, en tribunales de primera instancia que aún no son reformados como los civiles o los juzgados mixtos, por ejemplo. Claro. Mira, primero quiero aclararte de que esta asociación surgió, claro, con algunos administradores, pero posteriormente se han adscrito a nuestra asociación todos los jefes de unidad, una cantidad importante de profesionales de la corporación administrativa y de los tribunales no reformados, con el propósito de tener en este seno, digamos, ¿no es cierto?, de nuestra propia asociación, todas estas visiones, y nos hace ver de manera mucho más transversal esta necesidad de cambios y profundizar, ¿no es cierto?, las reformas. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que está muy cercano de que podamos tener en todas las cortes de apelaciones administración profesional, con administradores, con jefes de unidad, con encargados de servicio, con encargados de causa o de sala, que son también profesionales que nos van a ayudar a reformar, aun cuando no tengamos el soporte legal, pero es la voluntad de la Corte Suprema que quiere que esto suceda y que nosotros estamos absolutamente dispuestos y llanos. Y por supuesto que esperamos que también suceda en el máximo tribunal del país, porque podamos también tener esta administración profesional en apoyo a la judicatura. Sí. Ustedes se han reunido como directiva con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz. ¿Cómo es la relación que tienen con él y cuáles son los temas que están trabajando? Ha sido realmente muy cercana. Él, obviamente, su señoría tiene una visión y una mirada estratégica del Poder Judicial. Y por lo tanto, con mayor razón, nosotros sentimos que en este contexto podemos avanzar mucho más rápido de lo que hemos podido hacerlo en el pasado, precisamente porque compartimos visiones, compartimos miradas, tenemos obviamente el mismo propósito. Entonces, su señoría tiene le da un sentido a su gestión y nosotros queremos apoyar ese sentido con esta capacidad instalada intelectual que nosotros ofrecemos al servicio del Poder Judicial, pero de manera conjunta, no disgregada, porque efectivamente los profesionales igual hacemos nuestros trabajos en los tribunales,
pero cuando nos unimos con un sentido y con un propósito, entonces eso se tiene un nombre, eso se llama liderar el cambio. Claro. En el marco de varios proyectos de gran nivel, por ejemplo el proyecto BID 2 de modernización del Poder Judicial, se han instalado varias discusiones, entre ellas gobierno judicial, entre ellas carrera funcionaria. Quiero preguntarle por la segunda, ¿cómo ve usted la carrera funcionaria de los profesionales dentro del Poder Judicial? Bueno, a propósito de esto mismo, este proyecto BID 2 ha tenido la oportunidad de tener la visión de todos, ¿no?, los estamentos organizados dentro del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y es entonces en esos componentes que tú acabas de nombrar, es en donde nosotros hemos también podido plasmar nuestra visión. Nos gustaría que fueran mucho más rápidos los ejercicios, ¿no es cierto?, y los cambios, pero también hay que ir entendiendo que requieren cambios culturales dentro de nuestra organización. Y respecto de la carrera funcionaria, eso es un sentimiento, es un sentir nacional. Nosotros tenemos en el Poder Judicial realmente, sobre todo para el escalafón secundario y el escalafón de empleado, bastantes dificultades, ¿no es cierto?, para generar esta carrera. Entonces, este es un sentir transversal. Yo no me atrevería a decir que solo de una asociación, sino que de todas las asociaciones, de todos los estamentos, de todas las personas. Todos queremos obviamente crecer profesionalmente dentro de nuestros trabajos y dentro de la institución. Por lo tanto, ese componente es muy sensible. Nosotros hemos hecho una cantidad importante de aportes y observaciones de cómo poder apurar y mejorar esto, pero claramente nos encontramos con modificaciones legales, que hay que ver otras. Pero ¿cómo visualiza APRAJUD, por ejemplo, la carrera funcionaria desde su perspectiva? Bueno, es difícil para nosotros, pues nosotros entramos al Poder Judicial prácticamente sin carrera funcionaria. Los que llegamos al cargo, particularmente hablo por mí, yo llevo 10 años en el cargo y no tengo posibilidades de crecer laboralmente o profesionalmente dentro del propio Poder Judicial porque no hay un cargo siguiente. Claro, recordemos que usted es administrador del juzgado de garantía. Así es. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacernos cargo de que efectivamente hay una aspiración. El ser humano siempre quiere crecer, quiere mejorar. Y por lo tanto, se tiene que perfeccionar. Entonces hemos partido por el perfeccionamiento. Nosotros hemos estado haciendo importantes esfuerzos por dar capacitación y perfeccionar a nuestros colegas en todas aquellas materias, porque además estas materias de la gestión evolucionan constantemente y por lo tanto hay que estar al día, hay que actualizarse. Entonces hemos estado haciendo eso. Primero, generar en todos nuestros colegas actualizaciones importantes de conocimiento en posgrado, postítulo, capacitaciones. Pero obviamente que después viene lo siguiente, ¿qué hago con ese nuevo conocimiento? ¿Cómo lo plasmo? ¿Cómo lo ingreso al Poder Judicial? Y por lo tanto también necesitamos ver la posibilidad de hacer cambios ya en la estructura dentro de las carreras y dentro de los cargos. Y por lo tanto eso requiere aunar todas las voluntades del Poder Judicial y por eso estamos en el BID 2 muy interesados. ¿Por qué? Porque efectivamente es ahí donde nosotros creemos que vamos a poder generar esos cambios que tendrán que tener un soporte legal. Sí, obvio. Y en materia de gobierno judicial, ustedes como profesionales se sienten cómodos teniendo una Corte Suprema que tenga todas las competencias, competencias jurisdiccionales, competencias de gestión, competencias administrativas, disciplinarias, etc. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros partimos reformando tribunales de primera instancia. Y siempre ha sido claro para todos nosotros, los que estamos en la gestión, la necesaria separación de roles y funciones entre lo jurisdiccional y lo administrativo. El éxito de la reforma en el sistema de tribunales de primera instancia ha sido precisamente en aquellos en que se logró separar el rol y por lo tanto los jueces se dedican esencialmente a lo propio, que es fallar, resolver, escuchar a las partes para resolver rápidamente las necesidades jurisdiccionales y dejarnos todo el soporte administrativo a nosotros, a los que estamos encargados de la gestión. Si eso pasa en los tribunales de primera instancia, uno debería esperar que pasara también en los tribunales de segunda instancia y la de última instancia. Estamos hablando de cortes de apelaciones y por supuesto la Corte Suprema. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Que efectivamente logre pasar esto en nuestro país, que se separen los roles y efectivamente tener a los ministros, todos ellos, mucho más veces haciendo gestión jurisdiccional que administrativa. Quiero retomar, para ir combinando esta entrevista, la primera pregunta. Le consulté en ese instante cuál es el desarrollo territorial que tiene APRAJUD en este instante, porque obviamente los gremios parten centralizados, pero luego van extendiéndose en el país. ¿En qué situación está territorialmente APRAJUD? Bueno, estamos muy contentos, hemos podido crecer, como ya expliqué, notablemente. Hemos tenido un crecimiento explosivo en los últimos 4 o 5 años.
y lo que nos ha permitido tener hoy día, desde las 17 jurisdicciones del país, tener 16 regionales. Por lo tanto, nosotros creemos que ya estamos prácticamente en una etapa de maduración gremial, amparados ahora por esta modificación legal que reconoce al asociativismo del Poder Judicial como instancia pública. Y por lo tanto nos permite entonces entender que ahora somos más que funcionarios judiciales, somos trabajadores judiciales y que tenemos derecho a asociarnos y que tenemos derecho a poder tener nuestras instancias gremiales y tener entonces que modificar nuestros estatutos y tener que incorporar todas las variables que considera la ley a objeto de poder tener entonces estos directivos y directivas regionales y nacionales bien estructuradas conforme la ley nos faculta. Por último, su periodo como presidente de APRAJUT dura entre 2014 y 2016. ¿Cuáles son los desafíos que usted tiene por delante en estos 2 años de gestión? Yo me atrevería a decir que en 2 palabras o 3 es consolidar y avanzar. Nuestros desafíos han sido desde los últimos 4 años, afortunadamente en este último periodo también tuvimos el voto de confianza de nuestros colegas, de poder generar esta instancia de maduración de nuestra asociación. Y por lo tanto el desafío principal es hacernos cargo de que lo que nuestros colegas piden y demandan de su asociación inserta activamente en el Poder Judicial. Queremos convertir a todos nuestros colegas en líderes y para eso nuestra visión es convertir a esta asociación gremial en la mejor asociación gremial. Sí. Patricio Aguilar, presidente de la Asociación de Profesionales de la Administración de Justicia, administrador del primer juzgado de garantía, conversó con Noticiero Judicial. Muchas gracias, Patricio, por esta entrevista. Julio, a ti también muchas gracias. Un saludo a todos los colegas que nos están viendo. El mobbing o acoso laboral es un delito que sin duda puede afectar la vida de cualquier trabajador. Fíjese que en el año 2006 una paisajista recurrió hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia alegando malos tratos recibidos de parte de su empleador. Este caso dictó un precedente y se lo presentamos esta semana en Fallos Históricos. El embarazo es un hito importante en la vida de la mujer, sin embargo, es condicionante en el trabajo para algunos empleadores. Este fallo histórico nos cuenta de la primera sentencia que amparó a una mujer que sufrió acoso laboral. En 2004, la paisajista María José Ramis trabajaba en el departamento de aseo y ornato de la Municipalidad de Valdivia. Un año después se embarazó y le comunicó a su empleador esta situación. Este, al enterarse, comenzó a hostigar a la mujer. A pesar de su destacado desempeño laboral, no se le permitió ingresar al vivero, no fue invitada a las reuniones de su área y se le quitó la camioneta y la cuadrilla con la que trabajaba. Debido a esta situación, la mujer le envió una carta al alcalde y al Departamento de Recursos Humanos, pero nunca fue escuchada. Ante la nula respuesta de las autoridades, la afectada presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Se amparó en las garantías constitucionales expresadas en el número 24 y el primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que consiste en el legítimo derecho de propiedad sobre el trabajo para el cual fue contratada y que mediante el mecanismo de acoso laboral o mobbing se le causó daño en la integridad física, psíquica y moral a su persona. La afectada presentó diversos documentos, certificados médicos y testigos, pero hubo una prueba que fue determinante. Trajo a colación el acta de sesión del Consejo en el que se ventilaban una serie de reclamos en torno a este señor, a esta jefatura directa que ella tenía. Y que finalmente esa acta de sesión del Consejo terminó siendo gravitante para la Corte de Apelaciones a la hora de poder fallar.
Finalmente, la Corte Suprema ratificó en forma unánime la petición de María José Ramis en contra de su jefe, al que se le ordenó finalizar toda actitud, tratos o medidas abusivas que debiliten o impidan un ambiente laboral sano y digno de los trabajadores. Estos antecedentes califican al fallo de la Corte Suprema como histórico, ya que no existían referencias de una situación como esta. Sin embargo, la ley ha cambiado respecto a estos casos, amparando a quienes han sido acosados laboralmente. Desde el 8 de agosto del 2012, la ley número 20.607 establece en el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo que el acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamientos reiterados, ejercidos por el empleador o por uno o más trabajadores. En relación a la trabajadora embarazada, si ella sufre acoso, puede dirigirse a la Inspección del Trabajo y denunciar esta conducta al mismo empleador o recurrir a los tribunales de justicia mediante un procedimiento de tutela laboral, exigiendo medidas reparatorias o cese inmediato del acoso. ¿El fuero qué significa? Que la trabajadora, diríamos, no puede ser despedida mientras el empleador no cuente con una autorización judicial. Entonces, como tiene esa protección, y a veces, ¿no es cierto?, entra en conflicto, puede llegar a entrar en conflicto con la empresa, puede suceder que haya fenómenos también de acoso, a fin de que ella renuncie o se vaya, diríamos, entre comillas, voluntariamente. Finalmente, María José Ramis fue incorporada a su trabajo siguiendo su contrato en el Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Valdivia, mientras que su jefe fue removido del área en la que se desempeñaba. El fallo histórico de acoso laboral marcó un precedente que fue ratificado por las modificaciones al Código del Trabajo. Los tribunales ambientales funcionan desde diciembre del año 2012, pero pocos conocen quiénes son sus integrantes, cuál es su estructura y las atribuciones que poseen. Cómo funcionan y cuáles son las materias de su competencia es lo que le queremos explicar en la nota que viene a continuación. En junio del año 2012 se promulgó la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales. El documento estipulaba la creación de 3 cortes distribuidas geográficamente en las zonas norte, centro y sur del país. El primero en constituirse fue el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, posteriormente el tercer tribunal ubicado en Valdivia, y ahora se espera la nominación de ministros para conformar el primer tribunal con sede en Antofagasta. Para elegir a sus miembros, el Consejo de Alta Dirección Pública elabora una lista de preseleccionados que son recibidos en audiencia por la Corte Suprema, institución que elabora sin quenas y posteriormente se las presenta al jefe de Estado. Luego de esta nominación, cada cargo debe ser ratificado por 3/5 del Senado en ejercicio. Por ciertas leyes especiales, como es el caso de los tribunales ambientales, el Consejo participa en el proceso inicial de selección de las nóminas que se le presentan a la Corte Suprema. Nuestra tarea inicial es primero evaluar los candidatos que se presentan por propia voluntad y al mismo tiempo complementar ese grupo con postulantes que son invitados por una empresa de búsqueda a participar en el proceso. Según establece la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, cada corte estará integrada por 3 ministros. 2 de ellos deben poseer el título de abogado, haber ejercido la profesión a lo menos 10 años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de derecho administrativo o ambiental. El tercero será un licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales y con al menos 10 años de ejercicio profesional. Asimismo, cada tribunal debe contar con 2 ministros suplentes, un abogado y un licenciado en ciencias, con características profesionales similares, pero con ejercicio mínimo de 8 años. Estos son competentes para conocer demandas por daño ambiental, solicitudes de autorización respecto de medidas temporales dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, reclamaciones de ilegalidad de actos administrativos y normas dictadas por organismos de Estado con competencia ambiental. El Tribunal Ambiental de Santiago estuvo encargado de conocer y resolver las causas originadas en todo el territorio nacional hasta antes de la conformación de los tribunales de la zona norte y sur. Para solicitar las competencias del Tribunal Ambiental como parte
parte de una controversia, debe presentarse una causa a través de una reclamación o demanda por daño ambiental. Sin embargo, en el caso de las solicitudes de autorización por medidas temporales, estas solo pueden ser presentadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Los parlamentarios tienen un fuero desde que son democráticamente electos. Esta condición puede ser revocada por la justicia en algunas situaciones que son bien específicas. Y esto produce lo que se llama un desafuero. ¿Cuáles son estas situaciones? Mire. El desafuero es un acto jurídico mediante el cual se priva a un senador o diputado de su inmunidad parlamentaria para ser juzgado por cometer un delito. Los parlamentarios tienen un fuero desde el día de su elección, designación o incorporación, el que puede ser suspendido según lo dictaminado en la Constitución Política de 1980, en su artículo 58. Ningún diputado o senador puede ser procesado o privado de su libertad, salvo en caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar la formación de causa. De esta resolución podrá recurrirse ante la Corte Suprema. La naturaleza jurídica del desafuero, según la Constitución de 1925, es un procedimiento definitivamente judicial. Según el artículo 416 del Código Procesal Penal, la petición de desafuero la debe formular el Ministerio Público tan pronto estime procedente formular la acusación en contra de un diputado o senador. En el caso de los delitos de acción privada, la solicitud debe ser presentada por el querellante, antes que se admita a tramitación la querella por un juez de garantía. Una vez cerrada la investigación y si el fiscal del Ministerio Público estima procedente formular acusación por crimen o simple delito, remite a la Corte de Apelaciones respectiva a los antecedentes. Si ésta da lugar a la formación de causa, el parlamentario puede apelar de la resolución a la Corte Suprema y una vez que el máximo tribunal confirme esta resolución, el parlamentario queda suspendido de su cargo, lo que debe ser comunicado al Congreso. Para los delitos regidos por el Código de Procedimiento Penal, antiguo sistema de juzgados del crimen, la solicitud de desafuero se rige por los artículos 612 y siguiente de ese cuerpo normativo, con procedimientos similares a los anteriores, pero a solicitud del juez del crimen respectivo y no por el Ministerio Público. Por último, y como en todas las semanas, le queremos mostrar un resumen noticioso con los principales fallos surgidos esta semana desde el Poder Judicial. Una nueva política de vocerías para el Poder Judicial resolvió el Pleno de la Corte Suprema en su interés de mejorar la vinculación con la ciudadanía y explicar y dar cuenta de sus resoluciones. En la Corte Suprema asumirá como vocero titular el ministro Milton Cuica Arancilla. En tanto, en las 17 Cortes de Apelaciones del país se reimpulsará la nominación de ministros voceros. En los tribunales de primera instancia se establecerán voceros por competencia. Es así como en materia penal existirá un vocero profesional para los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal que se agrupan en el Centro de Justicia de Santiago, tanto de la jurisdicción de Santiago como la de San Miguel. En materia civil, familia, laboral y de cobranza laboral y previsional, existirá un vocero profesional para las jurisdicciones de Santiago y otro para estas competencias de San Miguel. En los demás territorios jurisdiccionales, el vocero de los tribunales reformados será un juez elegido por el tribunal, pudiendo ser el presidente del tribunal. En los tribunales no reformados, el vocero será el respectivo juez del tribunal. La tercera sala de la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas presentado en contra de la empresa Socofin de cobranzas judiciales por acoso telefónico a una persona deudora de crédito. Se determinó que la empresa incurrió en actuar ilegal que atenta contra la integridad psíquica del afectado, ya que el proceso de cobranza estaba siendo tramitado por las vías judiciales respectivas. La Corte Suprema ordenó que la empresa se abstuviera de realizar llamadas telefónicas a la persona deudora y a su grupo familiar, tanto a su casa, teléfonos personales o lugar de trabajo. La séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó fallos en dos causas relacionadas con la Ley de Transparencia.
Se trata de las causas relativas a acceso de información pública que involucran al Servicio de Impuestos Internos y también al Servicio Nacional de Aduanas. En el fallo relacionado con impuestos internos, se revocó la decisión del Consejo para la Transparencia y ordenó al servicio mantener en reserva la información solicitada sobre donaciones recibidas por la Corporación Cultural de Providencia porque vulneraría la obligación del secreto tributario. En el segundo caso, ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia que ordena al Servicio de Aduanas proporcionar información sobre los fundamentos que consideró la entidad al otorgar una franquicia tributaria a Banco de Chile, señalando que la entrega de esta información no vulnera la reserva y descarta que su publicidad pueda afectar acuerdos comerciales entre Banco de Chile y Citigroup. La Corte Suprema ratificó la sentencia condenatoria en contra de 3 suboficiales en retiro de la Armada, José Manuel García Reyes, Manuel Leiva Valdivieso, Héctor Palomino López, por su responsabilidad en el secuestro del sacerdote de origen británico Michael Woodward, ilícito consumado a partir del 22 de septiembre de 1973 en Valparaíso. El sacerdote fue privado de libertad sin orden administrativa o judicial que lo justificara. Luego de pasar por distintos lugares de detención y por problemas de salud, fue llevado al Hospital Naval, donde se pierde su rastro hasta el día de hoy. En la arista civil, se ratificó la sentencia que condena al fisco a pagar una suma de 100 millones de pesos a Patricia Woodward, hermana de la víctima, por concepto de daño moral. Y así termina esta edición informativa de Noticiero Judicial. Como siempre y en nombre de todo el equipo, les queremos agradecer que nos hayan acompañado e invitarlos a que nos sigan día a día, porque les estaremos entregando diferentes informaciones en todas las plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien y nos reencontramos en cualquier momento.